fue de mi boca el canto triste, brota de mi corazón un canto alegre. Mi alegría eterna te volviste, volví a ser el niño que se divierte en la presencia de su padre y que no puede esconder la emoción. Cambiaste mi lamento en baile y te robaste toda mi atención. Tu gozo pegajoso ya se me pegó, es un gozo contagioso que nunca se acaba. Se te va a pegar, podrán llamarme loco, ya se me pegó y no puedo contenerlo y estoy que me muero de felicidad. De mi ser quitaron la amargura, estrenando cara hoy, vivo sonriendo. Cuando llegaste con tu ternura, volví a ser el niño que pasa contento en la presencia de su padre y que no puede esconder la emoción. Cambiaste mi lamento en baile y te robaste toda mi atención. Tu gozo pegajoso ya se me pegó, es un gozo contagioso que nunca se acaba. Se te va a pegar, podrán llamarme loco, ya se me pegó y no puedo contenerlo y estoy que me muero de felicidad. Contagioso que nunca se acaba. Se te va a pegar, podrán llamarme loco, ya se me pegó y no puedo contenerlo y estoy que me muero de felicidad. Tu gozo contagioso ya se me pegó, es un gozo contagioso que nunca se acaba. Se te va a pegar, podrán llamarme loco, ya se me pegó y no puedo contenerlo y estoy que me muero de felicidad. Gozo de papá que por nada se va, gozo de papá que por nada se va, gozo de papá que por nada se va, gozo de papá que por nada se va. Es un gozo contagioso que nunca se acaba, pero esta canción sí. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nuestro amor hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos
eso, acompáñenos con sus palmas. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Vamos a danzar delante de su presencia. Así que acompáñenos con sus palmas. Tus manos, grita que Él es santo, es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. A danzar. Da un paso al frente, es algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, levanta tus manos. Grita que Él es santo, es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. A danzar. Levanta tus manos y decláralo conmigo. Somos una nueva generación que buscamos el rostro del Padre. Y sabemos que el Padre envía a su Hijo para resucitar al tercer día y darnos la gracia que nadie podía darnos, sino solo Jesús. Así que levanta tus manos y empieza a declarar que nuestro Rey de Reyes es nuestro Salvador. No hay nadie como tú, Jesús. Vamos a cantarlo todos juntos. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó.
las manos ante ti. Para bendecirte y para darte toda la gloria. Santo es tu nombre, poderoso Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Eres digno, Para ofrecer, y nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada, no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Vamos, dilo, me inclino ante ti, Rey que perdona en multitud de errores. Me inclino ante
nos inclinamos ante Él. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Y solo ante ti yo me inclino, Señor Jesús. Amada Iglesia, el Señor Jesús les bendiga grande, abundante y poderosamente. Mi nombre es Álvaro García, pastor de la Iglesia Rema, Cruzada Cristiana en Fusagasugá, Cundinamarca. He sido gratamente invitado para transmitirles esta palabra de parte del Señor a la Iglesia Aliento del Cielo, la cual por supuesto tengo alguna cercanía debido a nexos familiares con mi esposa. Pero estamos aquí para meditar en la palabra del Señor y por supuesto para bendecir el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así es que quiero pedirte que hagas una oración conmigo y juntamente podamos entrar en este tiempo de reflexión y de bendición en la palabra del Señor. Allí en tu casa donde tú te encuentras a esta hora, si tu familia está a tu lado, llámalos, únete a ellos, tómales de la mano, tómense todos de la mano, allí donde tú estás, en tu casa o si estás en tu trabajo y tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo de esta manera. Y vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos hable en esta hora, que sea Él el que ministre nuestro corazón y nuestra vida a través de esta su bendita palabra. Padre bueno, te damos todo honor y gloria, exaltamos tu poderoso y maravilloso nombre. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar delante de ti en tu presencia, reflexionando y recibiendo una palabra de bendición para nuestras vidas y nuestras familias. Es en el nombre de Jesús, Padre, que te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Háblanos, Señor, en esta hora. Ministra nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu con la presencia tuya, Señor, haciendo los milagros que cada uno necesita conforme a tu agradable y perfecta voluntad. A ti todo el honor, la alabanza y la adoración, porque tú eres digno, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, maravilloso Espíritu Santo, por estar aquí presente con nosotros. Aleluya. Amén y amén. Muy bien, quiero hablarles de un tema que, por supuesto, no es desconocido para ninguno de nosotros. Está basado en una situación similar a la que tú y yo estamos viviendo en este momento. Estamos confinados en una cuarentena, en una pandemia. Llevamos algo más de 110 o 112 días tal vez. Y estamos padeciendo de unas diversas situaciones que por supuesto responden a esta condición de la cuarentena y de la pandemia. Por eso quiero hablarte de un caso en la Biblia que fue muy similar a este. Por supuesto, no era una pandemia, no era una cuarentena, pero era una situación similar a la que tú y yo nos estamos encontrando en este momento. Acompáñame al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 41 al 47. Si tú tienes tu Biblia ahí en tu mano, ábrela por favor en el libro de los Hechos. Si no la tienes, rápidamente ve y tráela, porque esta palabra va a ser de grande bendición para tu vida. Si la tienes en tu celular, ábrela o busca allí el libro de los Hechos en el capítulo 2 y el verso 41. Y vamos a leerlo y dice de esta manera: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por medio de una corta oración, pidámosle al Espíritu Santo que nos hable en esta hora. Padre bueno, Señor Espíritu Santo, rendimos todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, para que tú nos hables, para que, Señor, tomes el control absoluto de todas las cosas y permita que nuestro corazón sea ministrado y nuestra vida sea transformada, así como nuestra mente sea renovada por el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Dice el relato histórico bíblico que leímos que cerca de 3,000 personas se convirtieron al Evangelio, recibieron a Jesucristo como su Señor y único y suficiente Salvador por causa de la predicación, por causa de del anuncio de las buenas nuevas que Pedro dio luego que descendió del aposento alto lleno del Espíritu Santo, parándose en la plaza de Jerusalén y hablándole a todas las personas que habían allí. Estos nuevos cristianos se unieron a otros creyentes, enseñados por los apóstoles e incluidos en las reuniones de oración y comunión que frecuentaban. Los nuevos creyentes en Cristo necesitaban urgentemente ser parte de un grupo donde aprendieran la palabra de Dios, oraran y maduraran en la fe. Si tú apenas estás iniciando una relación con Cristo, mi recomendación es esa, que hagas lo mismo que estos nuevos creyentes hicieron. Únete a otros creyentes para poder estudiar la palabra conjuntamente, orar por propósitos en común e individuales y, por supuesto, madurar, crecer en tu fe, fortaleciendo tu relación con Dios. Pues de esta manera estás encaminado por el camino correcto y estarás haciendo uso de la mejor manera de crecer en tu relación con Dios, espiritual e integralmente. Pero vamos a mirar algunas acciones que tomaron los apóstoles y, por supuesto, los resultados que se vieron en los nuevos creyentes. Estas acciones son unas acciones prácticas y útiles sin un templo. Y este es el título de nuestra enseñanza: acciones prácticas y útiles sin templo. Vamos a ver esas acciones prácticas que tomaron los apóstoles y que, por supuesto, generaron unos resultados en los nuevos creyentes. La primera acción que ellos tomaron fue la sana doctrina. La sana doctrina. El versículo 42, en la primera parte dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando hablamos de sana doctrina, hablamos de una enseñanza regida netamente por la Biblia. Esto quiere decir de que las predicaciones y las enseñanzas son estrictamente bibliocéntricas y cristocéntricas, basadas en la promesa y en la acción redentora y salvífica de Jesucristo en la cruz, resucitando y sentado a la diestra del Padre, en el cual ha anunciado y es nuestra esperanza que regresará por su iglesia. Esta es la sana doctrina, donde habla de un Padre, donde habla de un Hijo Redentor y donde habla de un Consolador, el Espíritu Santo. Fue esta una adecuada inauguración del nuevo reino como una dispensación del Espíritu Santo. Perseveraban, dice el versículo 42. Esta palabra quiere decir
que dando constante atención a la doctrina de los apóstoles o a la enseñanza. Ahora, cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, específicamente estamos hablando de la condición experiencial que tuvieron ellos con el Señor Jesucristo, viéndolo actuar, viéndolo hacer milagros, viéndolo responder a la necesidad de todo un pueblo. Esta inmensa multitud que se acababa de convertir tenían una necesidad indispensable de pertenecer, de ser consolidados y por supuesto ser admitidos en un discipulado visible. Su fundamento de esta doctrina sana se constituía por supuesto en lo que ellos pudieron vivir con el Señor Jesús. Y por supuesto también en las enseñanzas y directrices directas de Dios, directas de Jesús para ellos, quienes iban a continuar extendiendo el reino de Dios. Y esto te incluye a ti y me incluye a mí. Tú, pastor, tú líder que me estás viendo, recibiste o recibimos de parte del Señor unas instrucciones específicas. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, y allí se constituye unos versículos del 19 al 21, donde se titula la Gran Comisión. Este fue el comisionamiento que Jesús le dio a los apóstoles, a sus discípulos. Pero me quedo con la parte del versículo 20, en la primera parte, donde dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La doctrina sana tiene que ver con una explicación de la palabra, con un fundamento revelador del Espíritu Santo. No es lo que nos parece, no es lo que yo pueda entender, es lo que el Espíritu Santo quiere hablar al corazón de quienes la reciben. Pero hubo una segunda acción y fue la comunión. El versículo 42 sigue diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esta fue la segunda acción, la comunión. Si hubo algo que mantuvo en el tiempo de los apóstoles la iglesia firme y unida, fue la coinonía entre los miembros, entre los creyentes. Se vivía en comunión en su máxima expresión. Más adelante en los versículos leemos de que ellos se apoyaban mutuamente según la necesidad de cada uno. Y esto dio lugar a la tercera acción, el partimiento del pan. El versículo 42 finaliza diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. El partimiento del pan tiene que ver de una manera estricta con la cena del Señor. Fue el mismo Señor quien la instituyó días antes de su crucifixión. Más exactamente, un día antes de su arresto, Él instituye la cena llamando a sus discípulos, sentándose con ellos a la mesa, compartiendo el pan y la copa, anunciándoles los hechos por venir y el futuro de la iglesia, diciéndoles: mi cuerpo será entregado, partido y molido por los pecados y las iniquidades de la humanidad. Y mi sangre será derramada, y esa sangre la representaba con la copa, diciéndoles: esta sangre les limpiará y les santificará para que puedan entrar al reino de Dios. El partimiento del pan se instituyó allí, en la cena que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos, con los apóstoles. Pero ellos lo tomaron también como un acto de conmemoración y recordatorio, no solamente de la muerte de Jesús en la cruz, sino de su resurrección, dando honor a que está vivo y sigue estando vivo aún en nuestros tiempos. Y nuestra esperanza es que un día Él nos llamará a su presencia y nos levantará y se encontrará con nosotros en las nubes y nos llevará a su reino. El partimiento del pan no solo daba una connotación a la cena del Señor, y no se compartía solamente en esos momentos, sino que también la cena del Señor se veía o más bien el partimiento del pan también se veía en ocasiones de refrigerios, cuando se reunían a orar o cuando se reunían a estudiar la palabra. Por supuesto, tenía una connotación con la cena instituida por el Señor, y esto les brindaba comunión.
esto les brindaba coinonía, esto les brindaba unidad como iglesia, como hijos, como miembros de la iglesia del Señor. Pero hubo una cuarta acción y la encontramos al final del versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Las oraciones. Probablemente en ocasiones determinadas tenían esos tiempos de oración y por motivos específicos, colectivos e individuales. Encontraban suficientes motivos para orar sin un templo, escúchame bien, sin un templo. Aunque el versículo siguiente dice que se reunían en el templo y en las casas. Pero más adelante tú puedes leer en los versículos siguientes que dada la persecución que vivían, dado el momento que ellos estaban viviendo, estaban experimentando, no pudieron volverse a reunir en un templo, sino que lo hacían en sus casas y por donde quiera que ellos iban, afirmaban una familia y ahí constituían un grupo y seguían orando y seguían estudiando la palabra y se seguían compartiendo el uno con el otro y seguían anunciando las nuevas de salvación entre ellos mismos y así se fue extendiendo el reino de Dios y fue creciendo la iglesia hasta el día de hoy. Tú y yo, hoy, no podemos reunirnos en un templo. Se está hablando mucho del tema, por los noticieros, por los periódicos, por las emisoras, aún entre nosotros mismos los creyentes, hablamos del tema de la reapertura de los templos. Déjame decirte que salió el proyecto de ley con un protocolo para el cumplimiento de la reapertura de los templos. Pero ese decreto faltaba que fuera sancionado por la presidencia y saliera una resolución ya con el protocolo específico para cumplir en la reapertura. Ya salió la resolución, salió el 3 de julio. Pero esa resolución, aunque ya es definitiva, aunque ya establece unos parámetros específicos para la reapertura, empezará por los municipios escogidos por el gobierno como pruebas piloto. Luego seguirá con los municipios no COVID, con los municipios que no tienen contagios. Posteriormente seguirá con aquellos que tienen un índice de contagios más bajo. Y gradualmente se irá expandiendo a todos los demás municipios y por último a las capitales como Bogotá. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, y esto no lo digo para desalentarte, esto lo digo para introducirte en una realidad que es necesaria asumir y tomar acciones como las que te estoy mencionando. Quiere decir que no muy pronto se reabrirán los templos. No pronto nos volveremos a reunir. Aquí en Fusagasugá, la iglesia que estamos pastoreando con mi esposa Angie, con ella hemos tenido reuniones, hemos hablado con el presbiterio, hemos hablado con los supervisores, hemos transmitido la información a la iglesia, a la congregación y sabes, hay algunas personas, a mí me lo han dicho. Pastor, eso de la conectividad del internet, la verdad es que a mí no me cuadra, no me puedo acomodar a eso. Yo no tengo internet en la casa, no tengo datos, no tengo un teléfono que me permita conectarme a los cultos. La verdad es que eso a mí como que no me cuadra. Yo más bien voy a esperar que se abra el templo. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar quietos esperando que se abra un templo cuando podemos tomar acciones que van a permitir extender el reino de Dios? Amados hermanos, con amor y con temblor se los digo, es necesario que tomemos acciones trascendentales y contundentes que nos permitan avanzar en la expansión y el extendimiento del reino de Dios. Estos nuevos creyentes se acababan de convertir, enseñados por la sana doctrina de los apóstoles, tenían comunión unos con otros, compartían el pan, compartían lo que tenían cada uno, pero también se unían en oración. Y esto les permitía, por supuesto, ganar otros para el reino de Dios.
Por supuesto, estas oraciones iban encaminadas a eso, a dar lugar al recién manifestado, el Espíritu Santo, que tomara posesión y tomara control de cada uno de ellos y empezara a usarlos como instrumentos que cada uno de nosotros somos en las manos del Señor. Pero como resultado de ejercer estas acciones los apóstoles, vino sobre los creyentes antiguos, pero también sobre los nuevos creyentes, unas evidencias que permitieron darle crecimiento a la iglesia, que es la actual. La primera evidencia o el primer resultado en ellos fue el temor de Dios. El temor de Dios. Y el temor de Dios no era otra cosa que la buena disposición a obedecer y ser fieles con Dios y con su obra, que por supuesto iba en aumento exponencial. El versículo 43 en la primera parte dice: y sobrevino temor a toda persona. Y sobrevino temor a toda persona. El temor de Dios no es nada más que una práctica de obediencia y fidelidad al Señor. Pero hubo un segundo resultado, y este fue sobre los apóstoles, sobre los líderes, sobre los pastores, sobre los creyentes antiguos, y eran señales y milagros. Desde el mismo instante en que los discípulos bajaron del aposento alto, de hecho desde el mismo instante en que estaban allí orando y clamando al Señor por el cumplimiento de la promesa, desde allí empezaron a suceder milagros. Sobrevino en ellos unas leguas de fuego que se posaron sobre cada uno, y ellos empezaron a hablar nuevas lenguas que nunca habían hablado. Eso es un milagro. Pero luego descendieron de allí y con denuedo, con autoridad, con propiedad, empezaron a predicar de las buenas nuevas de salvación a todas las personas. ¿Sabes? Sobre ti está el poder de Dios, sobre ti está el Espíritu Santo de Dios. Si tú te decidiste por Jesús, el Espíritu Santo vino a posar sobre tu vida y quiere usarte en señales, en maravillas, en milagros. Dale lugar al Espíritu Santo. Dale lugar a que te use como quiere usarte. No hay otra manera que sucedan los milagros y las señales. ¿Sabes? Las señales y las maravillas son las que respaldan la palabra de Dios. Y si tú predicas la palabra del Señor, es necesario que sucedan señales respaldando la palabra que tú predicas. La segunda parte del versículo 43 dice: muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Tú puedes leer capítulos adelante del libro de Hechos, donde Pedro pasaba por las ciudades y sacaban los enfermos a las puertas de las casas, esperando que por lo menos la sombra de Pedro pasara sobre los enfermos para que fueran sanos. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, amado hermano. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, amada iglesia. Quiere usarte para hacer señales, maravillas y prodigios. Pero para eso, tú tienes que tomar acciones. Y sabes, esas maravillas, esas señales, esos prodigios, esos milagros, no necesariamente están estipulados para que sucedan en un templo. Están estipulados para que suceda a través de la iglesia a los nuevos creyentes. Y otros conozcan a un Dios de poder, a un Dios de milagros y se vuelvan a Él. Pero hubo una tercera evidencia en ellos. Y fue compasión y generosidad. Se produjo un completo desprendimiento de lo terrenal. ¿Sabes? Cuando tú te introduces en espíritu, alma y cuerpo en el Señor, lo terrenal pierde importancia para ti, porque Dios se convierte en el primero en tu vida. Cuando eso sucedió en los nuevos creyentes, entonces se generó unidad única en la historia, en la cual se apoyaban económicamente unos a otros. Mira el versículo 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
Cuando se menciona que estaban juntos y tenían todas las cosas en común, no quiere decir de que todos vivían en una sola casa, no. Lo que quiere decir es que si alguno necesitaba algo y alguien lo tenía, inmediatamente se lo suplía, y así demostraban que ponían todas las cosas en común. Pero mira el versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto tiene que ver con lo económico. Esto tiene que ver también en que ellos, siendo enseñados por los apóstoles la sana doctrina, por supuesto hablaban también de la ley de Dios. Y la ley de Dios dice que deben diezmar y deben ofrendar. Ay, pastor, pero es que ahorita, mire, sin trabajo, esta situación tan difícil, no me alcanza para diezmar. Yo decía eso, amada iglesia. Yo recién me convertí, recibía mi quincena, pagaba los compromisos, pagaba el arriendo, compraba la comida, hacía una cosa y otra y no me alcanzaba para diezmar. Y yo llegaba al culto y bien conchudo oraba y le decía: Señor, no me alcanzó para diezmar, provéeme para poder diezmar. Y sabes, Dios es tan bonito y tan hermoso que me proveía, me daba más recursos. Hasta que un día el Señor me habló a través de un supervisor. Yo era líder de un grupo. Y este supervisor me sentó y con amor me dijo: Álvaro, ¿usted está diezmando? Y yo tenía dos opciones. Una era mentir. Y la segunda era decir la verdad y asumir la responsabilidad. Por supuesto, yo había hecho un compromiso con Dios para servirle con transparencia y con honestidad. Era líder de un grupo. Y entonces le dije la verdad. Y le dije: hermano, la verdad, no he diezmado, porque no me alcanza. Yo recibo mi quincena, pago una cosa, pago la otra, quedo pendiente de esto, compro aquello y no me alcanza ni siquiera para cubrir mis necesidades. ¿Cómo voy a diezmar? Y este hombre abrió su Biblia en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, y me dijo: Álvaro, si sigue pensando así, nunca le va a alcanzar el dinero. Mire, la Biblia dice: ¿en qué me ha robado? En los diezmos y en las ofrendas. Y dice en el versículo 10: si trajeres el diezmo al alfolí, fueres fiel y obediente. Estoy parafraseando el versículo. Entonces yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y me dijo así, me dijo: Álvaro, empiece a diezmar. Porque Dios dice: probadme ahora en esto. Retar al Señor diezmando es ver la bendición de Dios. Ahora, mira esto, el diezmo y la ofrenda no solamente es un principio de prosperidad, sino que también es el arma más poderosa para la confrontación espiritual. La confrontación espiritual no es solamente orar y zapatear durante 3 horas o 4 horas y quedarse sin voz. No, la confrontación espiritual no solamente es eso. El arma más poderosa para la confrontación espiritual es el diezmo y la ofrenda. El Señor mismo lo dijo: y yo reprenderé al devorador. Él dará la pelea por ti y por mí. Mientras nosotros seamos fieles con el diezmo y con la ofrenda, el Señor dará la pelea por nuestra bendición. Y el enemigo no se meterá contigo ni con tu familia, y no habrá escasez y no habrá necesidad, sino que habrá sobreabundancia de bendición. Eso lo entendieron los nuevos creyentes de este inicio de la iglesia. Y no eran pocos. Primero fueron 3,000. En la segunda predicación de Pedro fueron 5,000. Pero hubo una cuarta reacción o resultado en ellos: alabanza y adoración a Dios. La expresión de alabanza del corazón del hombre no es más que gratitud por los favores recibidos. Cuando tú alabas al Señor, cuando tú lo adoras, lo que estás haciendo es darle gratitud
por lo que Él ha hecho por ti. Y no es para menos, porque Dios ha hecho mucho por nosotros. Y fue entonces, cuando hubo estas acciones y cuando fueron evidentes estos resultados, que vino el crecimiento para la iglesia. La última parte del versículo 47, leamos el versículo 47 completo. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia saludable atrae a las personas a Cristo. El celo y la dedicación de la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, en la oración y en el amor unos por otros y en la generosidad, contagió a otros para que también conocieran a Jesús. Una iglesia saludable y amorosa crece en cantidad de discípulos sin necesidad de un templo. No esperes a tener el templo abierto de nuevo para hacer la obra del Señor. Hazlo ya. Toma las acciones pertinentes para cumplir el llamamiento que Dios te ha hecho y que te está haciendo en este momento. Ahora, reflexiona en esta pregunta. ¿Qué estás haciendo tú como iglesia? Cuando digo iglesia no me refiero a un lugar, me refiero a un quién. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. ¿Qué estás haciendo para que la iglesia sea la clase de iglesia, la clase de lugar que atraiga a otros a conocer a Cristo? ¿Eres tú un imán de personas para Cristo? ¿O eres tú aquel que por diversas circunstancias aleja a las personas de Cristo? Hoy el Señor te está llamando para que tomes acciones claras, específicas y contundentes, para que te conviertas en un agente de transformación y puedas traer muchas personas a Cristo. No mires muy lejos, mira a tu alrededor. Tal vez allí en tu casa está tu familiar que has invitado por tantas veces a la iglesia, al lugar de reunión, y no ha ido. Hoy lo tienes ahí en tu casa. Háblale de Jesucristo, háblale con la palabra, deja que el Espíritu Santo sea el que extraiga la confesión de fe de su corazón. No eres tú, es el fuego ardiente del Espíritu Santo quien extrae la confesión del corazón del hombre. No había templos ni lugares de reunión en la época de los apóstoles. Hicieron iglesia con un fundamento vivo y poderoso, el Evangelio de Jesús, un Evangelio de salvación, un Evangelio de esperanza. Adquirió valor solo por el poder del Espíritu Santo que se transmitía a través de los apóstoles y de los creyentes que se afianzaban en él. Mientras predicaban la palabra, los oyentes eran transformados por el poder del Espíritu Santo. Y es ese poder el que hoy te empodera, el que hoy te llena y te dice: tú eres un instrumento mío para transformar el mundo entero. Levanta tus manos y cierra tus ojos y oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos si hemos fallado y si hemos faltado al llamamiento que tú nos has hecho. Señor, guarda nuestros corazones. Llénanos de tu gracia, de tu poder y de tu autoridad. Y ayúdanos a cumplir el llamamiento que tú nos has hecho. Para que muchos te conozcan, los que están en nuestra casa, nuestros vecinos y con todos aquellos los que tenemos contacto, Dios. Permítenos hablarles de ti, para que crezca tu iglesia, para que crezca tu cuerpo y todos procedan al arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, les amamos en el amor de Cristo y deseamos las más grandes, abundantes y poderosas bendiciones sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén.
hiciste en mí. Dígalo conmigo. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias, gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dilo conmigo. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero